Bueno, muchachos, entonces vamos a iniciar la segunda parte del ejercicio que veníamos haciendo en Photoshop. Entonces, vamos a guardar, bueno, ustedes habían guardado el archivo en PSD, que es el formato Photoshop.psd. Entonces yo aquí lo tengo en el escritorio. Entonces aquí vamos a abrirlo. Al hacer doble clic, pues él automáticamente me va a abrir en Photoshop. Entonces tenemos este es el archivo que quedó la semana pasada, o el ejercicio de la clase anterior, más bien. Bueno, ahora vamos a hacer un flyer, un volante con esta pieza. Y entonces vamos a internet, por si no nos acordamos el tamaño, el volante va a ser media carta, entonces tamaño media carta, a ver cuánto es. Tamaño media carta es 5.5 por 8.5 pulgadas. En milímetros es 140 milímetros por 216. Listo. Entonces vamos a Photoshop, le decimos nuevo archivo, le decimos a medida, digamos que es para impresión, para imprimir. Le decimos, vamos darle a cambiar pulgadas por centímetros, por milímetros. Entonces otra vez vamos, que ya lo olvidé. Son 140 por 216. Entonces de anchura 140 milímetros por 216 milímetros. Listo. Formato vertical 300 CMYK, porque es para impresión. Ok. Fondo blanco y una 8 bits. Y creamos el archivo. Ok, listo. Entonces ya tenemos nuestro archivo que va a ser media carta para ese volante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a traer ese archivo. No, bueno, antes de traerlo guardemos el archivo. Entonces vamos a decirle archivo, guardar. ¿Y dónde está? Nuevo. Ah, sí, guardar como. Aquí. Guardar en el ordenador. Vamos a dejarlo en el escritorio. Voy a crear acá una carpeta. Entonces voy a crear acá una nueva carpeta. Aquí voy a llamarla volante. Volante media carta. Creo la carpeta y ahí voy a guardar todo. Entonces voy a guardarlo aquí como eh, volante. Volante PDF. PDF no. Es que lo tengo PSD. Guardémoslo como un archivo Photoshop PSD.psd para que esté en el archivo nativo. Y luego ese archivo podamos exportarlo a otros. Le decimos guardar. Ok. Listo. Entonces ya tenemos nuestro archivo base. Tenemos abierto el que habíamos trabajado la semana anterior. Entonces le decimos clic derecho. Voy a cambiarle aquí el nombre de esta capa, de esa última capa que ajustamos y que dejamos como única con todas las capas anteriores. Voy a llamarle aquí waffle. Listo. Entonces me selecciono la capa. Recuerden que está en un gris mucho más claro. Miren dónde está la mano. Hago clic derecho sobre la capa, sobre esa parte donde estoy en la ventana de capas, ¿no? Hago clic derecho, le digo duplicar capa y voy aquí a volante PSD y guardo. Ok. Entonces en volante PSD regreso a mi otra ventana donde aquí ya tengo guardado el archivo. Entonces lo voy a dejar inicialmente de ese tamaño. A ver qué pasa. Voy a exagerar, voy a dejarlo de ese tamaño. Y vamos a empezar a trabajar con, con pues ya hacer lo que es la pieza publicitaria como tal. Bueno, entonces quiero colocar de fondo como una textura que me ayude a darle como una especie como de hecho, como algo muy casero. Entonces
Regreso a internet, van ustedes a un navegador, vamos a buscar aquí texturas, para, digamos, Photoshop, a ver si por ahí hay algo. Texturas para Photoshop, vamos a imágenes, miremos una textura, que sea como esta, me parece chévere esa textura, esta que está aquí como de papel. Esta textura me parece que está, miremos esta. Vamos a que cargue un momento. Bueno, escogamos esta, como es para no devorarnos en la elección. Mientras que carga, busquemos otra textura por si encontramos alguna otra que nos guste. No, voy a quedar como que con esa textura. Y no aparece. No, voy a ir a otro servicio. Vamos a ir a FreePic. FreePic, un momentico. A ver, texturas. Dice un año al precio de 50 euros. Bueno, textura, gracias. Y más publicidad, venga a ver. No, gracias. Venga a ver si por ahí hay alguna textura mientras que esta haya cargado. Ay, ¿qué pasó? No cargó esta textura. No cargó. Bueno. Regresemos acá. Esto es todo lo que pasa cuando uno ya trabaja pues en un trabajo normal, que hay que recurrir a internet, ir buscar materiales, buscar texturas para Photoshop. Venga, a ver si por ahí hay otras. Es que quiero utilizar una textura como de color. Ya voy a colocar acá otra palabra más bien. Textura, papel arrugado, viejo. Venga, miramos esta textura papel viejo. Aquí están mucho mejor. Venga, miramos esta es una que no sea tan. Venga, a ver, una que sea gratis. Esta. Vamos a ver si por acá está. Esta está, creo que esta está bien. Vamos a descargarla, clic derecho, guardar imagen como, y la voy a guardar en mi carpeta. En esa carpeta voy al escritorio donde el volante, voy aquí voy a colocarlo, voy a cambiarle ese nombre. Voy a colocarle acá textura, guardar, y voy a regresar a ver si la puedo abrir. Volante, media carta, aquí está. Abrir con Photoshop. Uy, no se deja abrir. Qué bien, qué mal. Venga, a ver si la puedo abrir con. Uy, no sé. Es una extensión que no se puede dejar, no se deja abrir. Bueno, volvamos al basurero. No. Y busquemos otra textura. Ese es el problema de las cosas gratis. A veces uno encuentra buenas cosas, a veces no tanto. Venga, miremos esta. A ver si se puede descargar. A ver. Aquí dice descargar. Bienvenido. Me pide un registro. A ver si sin registro me deja descargar. No soy un robot. Y me pide que me registre. Ay. No, esta gente sí. No, venga, buscamos en otra parte. No, es que no me quiero registrar. Busquemos algo. Ojalá. Venga, a ver esta. A ver, guardar imagen. ¿Cómo? Venga, a ver si vamos aquí. A ver qué extensión es.
no aparece la extensión, cambiamos el nombre de textura, guardar. Si esta parece que sí es JPG, textura, aquí está. Si esta es JPG, listo. Abrir con Photoshop. Listo, aquí la tengo. Aquí está la textura. Listo, ya tenemos esa textura. Entonces, igual esa textura se las dejo ahí en el aula, ahí en el repositorio. Bueno, entonces, igual, voy a cerrar el waffle, que ya voy a guardarlo, que como le cambié el nombre a esa capa, lo guardé. Entonces estamos trabajando ya en el archivo media carta. Vamos aquí, vamos a decirle duplicar a la textura que acabamos de descargar. La quiero, a ver, recordemos cómo es el proceso. Me paro sobre la capa, clic derecho, le digo duplicar capa. Aparece esta ventana emergente, luego me dice el destino de donde quiero que se duplique esa capa. Le digo que sea en volante PSD y le digo guardar. Voy a mi archivo y ya está acá. Entonces comando T o control T en Windows, shift para mantenerlo para que sea la ampliación sea proporcional, enter. Este es el tamaño que en este momento voy a manejar. Como queda arriba, voy aquí a colocar, me paro sobre la capa, le voy a decir acá doble clic, se activa estoy en la parte de capa, se activa de color azul, se activa el nombre de la capa, le voy a cambiar el nombre por textura, listo, ok, enter. Selecciono la capa con clic sostenido, arrastro y la coloco debajo. Listo, ahí está debajo. Bueno, ya tenemos esa parte. Ahora voy a colocar unos iconos de comida. Vamos a buscar iconos de comida ahora. Regresamos a internet. Y no, Flipic no fue. Busquemos por acá. Por acá hay unos iconos, iconos fat food. Venga, a ver, listo, vamos a imágenes. Listo, ya tenemos unos iconos ahí. Igual vamos a coger un par de iconos de estos y a duplicarlos y que me ayuden como a esa textura que estamos haciendo de fondo, como a darle una ambientación. Venga, miramos, voy a seleccionar a ver qué tal se ve. No, estos, vamos a ver estos de acá, los primeros. Sí, estos pueden funcionar. Entonces, igual, clic derecho, copiar imagen. No, perdón, guardar imagen. Vamos a guardar imagen como. Aquí, voy a colocarle aquí icons. Listo, guardar. Listo, entonces yo lo que voy a hacer es que pues igual se los dejo en el repositorio. Clic derecho, voy a copiar la imagen. Bueno, no, hagámoslo como si ustedes lo hubieran descargado. Entonces, lo mismo. Voy a la carpeta me oculto aquí un momentico. Voy a ocultar un momentico Photoshop. Voy a mi carpeta de donde estoy trabajando. Aquí ya apareció iconos. Le digo clic derecho, abrir con Photoshop. Me paro sobre la imagen, la selecciono. Clic derecho, guardar abrir con Photoshop. Listo, ya lo tengo ahí. Lo mismo, duplicar una capa, el mismo proceso. Lo quiero que sea en volante, ok. Voy a volante y ahí está. Ya tengo mi textura. Pero ¿qué pasa si no lo quiero hacer de esa manera? O sea, ¿qué pasa si lo quiero hacer, copiar directamente la imagen de internet? Entonces lo mismo, tengo la imagen ya visualicé la imagen. Me paro, selecciono la imagen, hago clic encima de la imagen, le digo clic derecho, perdón. Entonces al hacer clic derecho se despliega esta ventana emergente. La ventana emergente tiene unas opciones, le digo aquí en una de las opciones le digo copiar imagen. Esa imagen queda en el caché, en la memoria caché del computador. Luego regreso a Photoshop y le digo pegar, que sería Command V, ¿sí? Aquí queda abajo como
quedó debajo de la palabra textura, que fue la que tenía seleccionada previamente, el área que tenía seleccionada. Entonces si la corro, o sea, estaba antes acá, si me paro o sea, si me paro sobre el mouse en la capa, selecciono el mouse con clic derecho, con clic izquierdo, sostenido, y arrastro hacia arriba, ahí aparece la textura. Listo, digamos, de esa forma uno también puede manejar imágenes. Bueno, entonces voy a cambiar acá el nombre como quieran. Si la quieren abrir y abrirla en Photoshop y luego duplicar la capa, ustedes buscan otra textura que les parezca interesante, otro icono, y lo que hacen es eso, pueden copiar la imagen directamente desde internet. Entonces aquí voy a llamarlo iconos. Listo. Entonces, lo que hago acá es lo siguiente. Voy a dejar esta de base para... Igual voy aquí a bloquear, selecciono estas dos. Selecciono waffles y textura. Y aquí le voy a dar la parte en candado para que se bloqueen las capas y no... Aquí en el icono de candadito, el que acaba de salir una ventana emergente que dice bloquear todo, entonces bloqueo ahí. Entonces aquí aparece el icono de candado a la derecha de la capa, ¿sí? En iconos, entonces, ¿qué pasa? Que si yo quiero hacer algo, no me va a poder hacer nada porque está bloqueada la capa. En cambio, en iconos, pues como la capa está desbloqueada, puedo pues manipular todo lo que haya dentro de esa capa, ¿sí? Alterar o modificar. Bueno, entonces voy a dejar bloqueadas las anteriores, luego las desbloqueo para continuar con el proceso, pero inicialmente vamos a trabajar solo con estos iconos. Entonces, zoom out para saber la proporción. Entonces voy a dejar un duplico, igual para duplicar arrastro y voy aquí a capas a más. Listo. Hay otra que es Command F, pero pues a mí más me gusta esa. Voy a ocultar digamos, la base, y voy a coger iconos copia, ocultar el botoncito este de arriba, el botoncito del ojo, el icono del ojo, perdón. Entonces ocultamos y visualizamos capas. Voy a ocultar esa capa temporalmente. Entonces voy a empezar a recortar elementos. Digamos, este está acá. Duplico. Bueno, hay otra opción para duplicar y es lo mismo. Duplico la capa, o la otra opción es tener la opción del botón, la tecla Alt. El Alt sostenido, o en opciones, en Illustrator, en Mac, perdón. Entonces la tecla Alt o la tecla opción, y duplicamos directamente la capa. Para poder moverla, digamos, el contenido. Listo. Con Shift selecciono las dos capas y me muevo para tener las capas sostenidas, ¿sí? Para tener las capas seleccionadas y que se vayan moviendo. Y con esto yo ya tengo como digamos, una repetición, ¿sí? Un módulo que se está repitiendo. Ya creo un módulo que se está repitiendo. Entonces me gusta cómo quedó acá. Voy a selecciono la copia con las flechitas y Shift. Me muevo, o sea, con las flechas de izquierda, derecha, arriba y abajo. Teniendo la capa seleccionada, puedo mover arriba abajo como uno quiera. Voy a quitar, en este momento voy a quitar la parte esta negra donde está, digamos, los autores, menos esa parte publicitaria. También lo hago en la capa anterior, en la copia número 1, como se llama la capa. Listo. Entonces regreso a la copia número 2 y la muevo teniendo Shift sostenido y las teclas de arriba y abajo. Bueno, teniendo esto, vamos a mirar unas propiedades de las capas. Digamos, aquí las capas tienen, vamos a
que la capa se vuelva transparente. Entonces aquí en tipo de capa está diciendo que el tipo de la capa es normal, ¿sí? Estamos trabajando en las capas, no hemos salido de las capas. Entonces vamos a mirar aquí, oscurecer. Entonces miren cómo el blanco desaparece, ¿sí? O le decimos multiplicar, ¿sí? O su exponer color. Miren cómo se pierde, el color se pierde. O no se pierde, se sobreexpone. Sobre exposición lineal. Acerquémonos un poco para mirar las características. Entonces aquí aclarar, hay diferentes, ¿no? Invierte los colores, trama, sobreexposición, no pasa nada. Eso va a depender mucho del tipo de archivo que tengamos, ¿sí? Miren cómo termina esto haciendo una diferencia. Está chévere, se ve chévere, pero no queda muy, creo que queda muy agresivo para el concepto de comida. Pues voy a simplemente aquí a multiplicar, bajarlo a multiplicar. Entonces multiplicar le estamos dando una opción a una capa que altera las propiedades de la capa. Estoy trabajando en la icono capa, icono copia 2. Lo mismo, aquí puedo decirle la opacidad, que la opacidad no sea del 100%, sino sea entre el 0 y el 100% de opacidad, ¿sí? Entonces hay un truquito para, digamos, para trabajar en opacidad, y es, digamos, me paro sobre la capa, multiplicar, y estoy sobre la capa y oprimo directamente los números 1. Entonces el 1 me da el 10%, el 2 el 20%, el 3 el 30%, el 4 el 40%, entonces el 5 el 50% de opacidad, y así. El 7 el 70%, el 8 el 90%, el 8 el 80% y el 9 el 90%. Si quiero números como 55, entonces tengo que oprimir rápido los botones 45, ¿sí? O sea, no dejar un espacio mientras que tecleo un número y el otro. Hay que ser muy rápidos en el momento de escribir 56. Pues miren cómo aquí la capa apareció en 56 de capa, la estoy ahorita seleccionando en color azul. Entonces es un truquito para no estar yendo hasta esta parte y estar moviendo, digamos, esta opción de ajuste, del ajuste de la valoración del porcentaje de opacidad. Inicialmente lo voy a dejar acá creo que en 70 está bien, se ve bien. Entonces igual voy a hacer acá en la capa número 1, en la capa icono copia. Listo, voy a decir que el tipo que sea multiplicar, creo que si fuera multiplicar, nada, o sea, sí, multiplicar. Lo mismo, la voy a mirar, no recuerdo, lo dejé en 70 opacidad. Entonces lo mismo, 70, oprimí la tecla número 7. ¿Sí? Listo, entonces ya tengo estos iconos que son chéveres. Ahora, voy a unirlos. ¿Cómo los uno? Recuerden, selecciono los dos capas con Shift y le doy comando E. O en capa, aquí combinar capas. ¿Sí? Entonces comando E. Uy, ¿qué pasó acá? Comando E. Y me dejó otra vez el normal. Perdió las propiedades de las capas. Entonces le digo aquí multiplicar. Y el 70% quedó en su 100%. Listo. No importa. Entonces selecciono aquí ya, selecciono las capas, las corro, voy a borrar esta, digamos, esta parte donde esa que me sobra aquí, la voy a borrar. Y lo que hago es que para borrarla selecciono la herramienta de herramientas aquí, marco rectangular, ¿sí? Que es la M. La selecciono en la caja de herramientas, me paro sobre la capa que acabamos de fusionar, de combinar, hago un recuadro, ¿sí? Hago un recuadro y le digo suprimir. Entonces él borra lo que haya en esa capa. Listo. B otra vez para seleccionar, para la herramienta de mover. Selecciono y aquí voy a borrar este que está arriba. Hago exactamente lo mismo. Amplío para ver. Selecciono la herramienta de marco rectangular.
selecciono lo que voy a borrar y digo suprimir, tecla suprimir, listo. Entonces ya tengo, otra vez vuelvo a la herramienta de mover. Y ya tengo aquí digamos, mi textura. Listo. Entonces lo que voy a hacer es duplicar aquí. Listo, para que se mantenga coherente. Y duplico otra vez. Miren que aquí me va ayudando Photoshop. Listo. Entonces selecciono estos tres, le digo, lo voy a agrupar en una sola. Aquí voy a implementar la herramienta ya no de agrupar capas, sino de guardarlas en una carpeta, crear un grupo nuevo. Entonces aquí voy a crear esa nueva carpeta y le voy a decir que se llame, obviamente para crearle esa nueva carpeta tenía previamente seleccionadas las tres capas de los iconos que acabamos de hacer, y le decimos aquí vamos en capas, estamos trabajando en capas, decimos crear un grupo nuevo. Entonces él me las guarda dentro de esa carpeta. Aquí voy a colocarle acá iconos. Listo, enter. Y esta parte ya la puedo mover y queda debajo digamos, de mi imagen, la imagen. Y claro, ¿qué sucede? Que si yo me paro sobre alguna de las capas dentro de la carpeta, pues se mueve solamente esa capa. Entonces, ¿qué debo hacer para que se mueva todo? Seleccionar solamente la carpeta. Entonces cuando selecciono la carpeta, y me hizo quedar mal. Parece que no, antes se podía hacer. Venga, a ver si con... sí, entonces no es con el mouse encima, sino con la herramienta de Shift y las teclitas arriba y abajo. Las flechas de arriba y abajo se puede hacer. Listo. Entonces ya tenemos nuestro digamos, esa textura que quiero que se mantenga. ¿Qué pasa si a esa textura le doy Command T y voy a moverla un poquitico? A Command T, a darle Command T o Control T, lo que hace es que se activa la parte de transformación. Entonces puedo o reducir, ¿sí? Reducir proporcionalmente oprimiendo Shift, o lo otro es que puedo Control Z, o puedo girarla, ¿sí? Ahora no. Girarla, digamos, las capas que estén ahí. Se pueden girar de manera Control Z Command Z o Control Z para devolver. Si oprimo Shift, me maneja a 0, 15, 40, 30, 45, ¿sí? 60 grados, o sea, es muy, digamos, tiene unos ángulos ya predeterminados. O si no, hay uno que es sin oprimir Shift, simplemente lo va manejando, el angulaje de la rotación lo va manejando de manera no tan rígida, sino más de manera libre. Entonces, con esto pues ya regreso. Entonces voy a manejarlo a un 15%. Si me gusta el 15%. Y aquí corro y ubico más o menos las texturas que queden como ahí. Enter. Listo, entonces tenemos ya las texturas que van a empezar a darle como una cierta referencia a qué tipo de producto estamos manejando. La textura. Entonces la textura lo voy a quitar acá, me paro en la capa de textura, lo voy a quitar aquí el candado, y lo mismo voy a dejárselo a un 50%, creo que se ve bien, 50%, sí. Recordemos que la opacidad se maneja con números, ¿no? Me paro sobre la capa y en lugar de ir hasta la opacidad,
oprimo números para, pues, entonces aquí está al 10, al 90, al 100, el 0 es 100%, ¿sí? El número 0 es 100%, el número 1 es 10%. Y vamos, lo voy a dejar al 50, que quede muy leve esa textura. Listo, entonces ya tenemos un fondo, tenemos una textura de fondo, tenemos unos iconos de fondo que nos ayuden a dar como esa referencia a comida, y voy a acá colocarle un título. Este icono quedó oculto porque pues era la base, entonces simplemente lo voy a borrar porque ya no lo requiero. Y empiezo voy a darle ya el nombre como tal. Entonces hago un acercamiento, listo, un acercamiento, y vamos a decirle, oprimimos la tecla T, ¿sí? de texto, o me paro hago clic sobre el icono de la T, que sería el texto. Entonces vamos aquí a colocar un texto, aquí vamos a colocar waffle. Waffles está en blanco porque tengo la letra en blanco. Selecciono, le digo control A o comando A, dependiendo si es Windows o Mac. Miren que aquí las propiedades me está diciendo que es trebuchet regular, que el puntaje de la fuente es 36 puntos, que se vea nítido, que está alineado a la izquierda, y el color. Entonces vamos a cambiarle el color. Voy a colocar acá un color un poco ok. Waffles, listo. Voy a buscar una fuente un poco más wafflesesca, un poco más no tan rígida. Y entonces selecciono, doble clic, y vamos aquí a las fuentes. Se puede por acá, espero que se active. Listo, ya se activó. Entonces aquí están las fuentes que yo tengo instaladas. Entonces voy a dejar esta fuente que me parece, esa fuente Alpine Script. Pues obviamente yo sé que esta fuente seguramente no la tengan ustedes, pero busquen una fuente que sea visualmente muy agradable, o sea, que tenga una referencia como con comida, ¿sí? Entonces pues voy a dejarle esta fuente, voy a aumentarle el tamaño. Entonces doble clic y aumentemos el tamaño a 100, está bien. Waffles, listo. Aquí. Listo, entonces tenemos ya tenemos esta fuente puesta digamos a disposición. Entonces vamos a darles un efecto a esa fuente de volumetría, unos efectos muy básicos. Le damos doble clic en el texto, repito, me paro sobre o selecciono la capa del texto, doy doble clic sobre la capa, inmediatamente se activa una ventana emergente, ¿sí? Con unas propiedades. Entonces vamos aquí a correr un momentico la espaciador, recuerdo, igual que Illustrator, espaciador es como aparece la manito para poder ver las características, para que se mueva el espacio de la mesa de trabajo. Entonces aquí lo que hacemos es que vamos a empezar a darle, voy a aumentar acá un poquito el tamaño de la fuente para que se mire, espaciador, y aquí regreso a mi estilo de capas, digo bisel. Miren que ya he cogido un poquito de volumetría, voy a decir una textura o un contorno, ahí tomo un contorno, voy a decir que tenga una textura, mire la textura que tomó, ¿sí? Si le quito textura ahí amplié, si le quito textura desaparece. Si le quito el contorno ahí aparece ligeramente, ¿sí? Entonces vamos a darle una sombra paralela. A ver, por acá, aquí está sombra. Mira que él me va dando unos colores que son muy acordes digamos, a lo que quiero. Lo otro es que obviamente uno puede cambiar los colores. Vamos a cambiar las propiedades un poco. Entonces, estamos en sombra paralela, ya hay un color predeterminado, pero pues uno cancelar aquí. Entonces,
¿Cómo hago para, volvemos a lo mismo, cómo hago para entrar con las propiedades? Pues me paro sobre, o sea, uno va chuleando, ¿cierto? Entonces, eh, cuando chuleo me aparece, cambia toda la ventana aquí de propiedades de esa función. Entonces, voy a empezar por sombra paralela. Entonces me ubico, vuelve color gris clarito para saber que estamos trabajando en sombra paralela. Y aquí ya vienen todas las funcionalidades. El ángulo me está diciendo que está a 90 grados. ¿Sí? Le cambio el grado. Miren cómo cambia el, el grado de la sombra. Dejémoslo en 90 como estaba. La opacidad lo mismo. ¿Sí? Si quiero al 100, bajarla al 100. La normalidad lo mismo si quiero superponer. ¿Sí? En fin, miren cómo me permite la herramienta experimentar. Voy a bajar normal. El color, me paro sobre el color, hago clic y puedo cambiar el color. ¿Sí? Pero lo voy a dejar normal. Y aquí la distancia. La distancia de la sombra, ¿no? Entonces miren la sombra aquí hasta donde puede alcanzar. ¿Sí? La voy a bajar de 8. Como estaba. La extensión de la sombra. ¿Sí? El grosor de la sombra, miren cómo puede se amplía o la reduzca, ¿no? Aquí el tamaño, sí, el tamaño de sombreado, sí, el tamaño. Entonces yo la voy a bajar en los parámetros que estaban, tal vez la extensión un poquito más. Listo. Y acá me está diciendo el radio, ¿sí? Miren cómo aquí ya voy a ampliar un poquito. Miren, si se ve la textura que toma. O sea, es como una textura granulada, como si fuera de pintura de spray, de esos, cuando el spray deja esas texturas de punticos a los bordes. Entonces pues ya depende, ¿sí? qué tipo de contorno quieren. Entonces me está diciendo que ese es el predeterminado. Si lo quieren sin solo el contorno, ¿sí? Contorno y un poco relleno. Entonces ahí ustedes pueden ir experimentando el tipo digamos, de contorno que quieran. A mí me gustó este, me pareció chévere que tiene como dos sombras. Miren este, ¿sí? Ahí la cuestión es que ustedes vayan experimentando. Ok, ¿sí? Ok, miramos el contorno aquí. Lo mismo. Miren, aquí ya genera otro contorno mucho más definido. Sí, él viene con el contorno básico que es este, lo mismo. Entonces empezamos a ver que como quiera. Entonces voy a dejarlo, venga, a ver. Dejémoslo con, me gustó este, ok. Y no le den ok todavía porque apenas le den ok, pues terminamos la edición. Y aquí pues si ustedes quieren moverlo en los colores, ya lo dejo para que ustedes experimenten. Le decimos ok, listo. Entonces ya tenemos, digamos, esta primera parte del texto de... Si yo quiero volverlo a editar, si quiero volver a, digamos, a que no con el tiempo dice, no, definitivamente no me gustó el resultado, quiero volverlo a editar, entonces se paran sobre esta FX ahí y hacen doble clic. Y aparecen las propiedades que estaban, sí, que trabajamos. Entonces, el FX significa que o sea, que va a aparecer, indica indica los efectos de la capa, ¿sí? Indica que esa capa tiene unos efectos. Entonces, hago doble clic y ya vuelve y me trae las capas los efectos de capa o los estilos de esa capa que trabajamos con anterioridad y los podemos volver a editar. Listo, entonces ya tenemos el texto, la capa, el fondo. Voy acá a desbloquear la imagen. Voy a decir comando T o capa. Estoy buscando acá edición, transformación libre, que es comando T, ¿sí? Que es en edición. Entonces creo lo mismo, shift sostenido para mantener, digamos, un tamaño, para mantener de manera
de manera escalable la imagen, que sea proporcional. Redujo un poquito la imagen porque quería que se destacara más. Enter para terminar la edición. Oprimo la tecla Enter para terminar esa edición. Y bueno, aquí voy a hacer aquí voy a hacer ya una parte de créditos como bueno, como los precios y esto, como algo muy característico pues de estas tipo de volantes, así algo muy básico. Entonces lo mismo, siento que voy a hacer como una capa transparente. Entonces me ubico arriba de la tecla de waffles, ¿sí? Donde escribimos waffles y voy a crear una nueva capa. Me paro aquí en crear nueva capa, me aparece ahí en el símbolo de más que dice crear nueva capa, hago clic, miren que aparece una ventana emergente de color amarillo, hago clic y me aparece una capa vacía. Voy a bloquear temporalmente todas mis capas para que no se muevan. Entonces bloqueo la de texto, bloqueo la imagen, bloqueo la de las capas de los iconos, que es un grupo en una carpeta. Bloqueo la textura y el fondo ya viene bloqueado por predeterminado. Voy a trabajar en esta capa inicialmente y aquí voy a colocar una textura. Voy a colocar una imagen. Venga, a ver. Entonces, recordemos igual que Illustrator. Cuando encuentren ustedes en la caja de herramientas una flechita, significa que esa herramienta tiene más opciones. Entonces voy a colocar aquí la opción de herramienta de marco elíptico. Hago zoom out, salgo y lo que quiero es que quiero hacer un zoom, vuelvo y repito, hago una elipse bastante amplia porque quiero pintar, digamos, la parte inferior de la capa. Quiero darle un color, otro color para colocar ahí texto referente, texto informativo. Entonces selecciono, hago la elipse, suelto y me queda esta parte, digamos, me queda aquí pues esta línea punteadita que me está diciendo que la selección es esa. Vamos a ver qué pasa. Quiero darle un color determinado, voy aquí a mi zona de color, abro los colores, la herramienta de colores, y en esta parte lo que voy a hacer es que voy a seleccionar un color, bueno, sigamos trabajando con el rojo. Le digo ok, voy a seleccionar ese color. Recuerden que acá en este Photoshop no tengo la opción de bote de pintura, entonces lo voy a buscar. Aquí está bote de pintura, selecciono el bote de pintura y hago clic en esa capa vacía. Miren que se pinta es lo que está adentro, ¿sí? Quiero pintar lo que está fuera de la elipse, control Z. Entonces para pintarlo, aún teniendo esa selección activada esa selección, le digo invertir. ¿Dónde está? Acá en selección le digo invertir. Ahí está el atajo de teclado, que es comando shift y la letra I, la vocal I. Entonces él me selecciona la parte que quedó por fuera de esa elipse. Entonces lo mismo, pinto y ya queda queda esa parte de esa capa, esa parte de la capa que quería destacar, M. Y aquí voy a colocarle aquí fondo rojo. Listo. Entonces lo mismo, voy a este fondo le voy a dar una propiedad, no sé si darle 80 o 70% de opacidad. Voy a darle el 70% opacidad y entonces a este le voy a decir que le voy a dar acá el precio. Entonces un precio de texto. Entonces voy acá a colocarle 5.000 pesos, por decir algo.
Listo. Voy a cambiar el color, selecciono, le digo control A al texto. Recordemos, texto, van hasta acá, oprimen la tecla T para que se active la opción de texto. Le cambio el color, vamos a dejarle que sea rojo, que sea blanco, perdón, para que haya mayor contraste. Blanco, aquí está. Listo. Listo, entonces tenemos nuestro precio. Aquí, démoslo acá. Y aquí vamos a colocar otro texto. Vuelvo y selecciono cada herramienta, selecciono mi herramienta de texto. Voy a colocar un texto falso. Igual voy acá a internet un momentico, voy a colocar un texto cualquiera. Voy a ir a unas páginas de noticias. Y voy a colocar un texto falso. Temporalmente. Entonces acá pues simplemente es como para que se visualice que ahí va un texto. Voy a colocar ese párrafo. Copio el párrafo, lo copio. Voy a Photoshop, la tecla de texto, selecciono. Obviamente ese texto está ese tamaño está muy grande y esta fuente está muy grande. Entonces voy a cambiar la fuente. Voy a cambiar una fuente que sea, dejemos la Arial básica, una fuente muy básica. El color está blanco y dejémosle el tamaño que no sea 36, sino un tamaño de 30. Inclusive sigue estando muy grande, dejémosle un tamaño más pequeño, 18. Y damos y pegamos. Está muy grande. Rebuscamos, seleccionamos el texto, reducimos a 16, 14 tal vez. 14 queda bien, sí. 14 y aquí damos un... Uy, el interlineado está muy grande. Selecciono, abro mi ventana de herramienta. Para abrir la ventana de texto es Command T, ¿sí? Que es ya la ventana de la caja de texto. Comando T o Control T, dependiendo si es Mac o Windows, recordemos. Entonces aquí el interlineaje está a 50 puntos, está muy grande. Entonces bajemos el interlineaje a 14, ¿sí? Movemos un poquito más, 15. Dejémosla acá. No, inclusive la letra está muy grande, sigue estando muy grande. Bajémosle a 8 puntos, que quede una letra, esas típicas letras que dicen, o esos típicos anuncios que dicen sujeto a inventario, a disposición del producto, no sé qué, no, dicen como las condiciones del producto, ¿no? Aquí eso es un texto simulado, ¿no? No es que sea el texto real, pero pues es para como darle ese carácter de los textos que acompañan estas piezas. Control A, seleccionamos y el texto el interlineaje está muy alto. 8, démoslo de 12. Si está bien, 12. Listo. Aquí. Aquí llegamos como, no sé, como un logo. Acá hagamos una línea. Entonces lo mismo, voy a crear una nueva capa. Creo una nueva capa vacía. Y cambio mi marco voy a cambiar mi marco de elipse por marco de rectangular. Aquí, entonces voy a acá cambiar el marco para darle como una división de contenido. Voy a cambiar que no sea rojo, escojamos un verde, pues para jugar como con los dos colores que están muy predominantes, el rojo y el verde. Le digo OK. G, voy oprimo busco mi bote de pintura. De aquí no tengo que invertir porque como va a pintar queda pintado dentro del área seleccionada por el marco. Listo, entonces tengo mi área seleccionada, ¿sí? Aquí voy a colocarle línea verde a mi línea verde. Listo, y voy a buscar un par de logos como por colocarle una identidad.
al producto. Listo, entonces un logotipo, logotipos de helados, de la 2. Entonces voy a mirar aquí rápidamente un logotipo. Este básico está chévere. O este. O este. Miremos este. Duplicamos, copiamos esta imagen, la copiamos, vamos a Photoshop, la pegamos, he creado una nueva capa. Ahí está, mi nueva capa. Vamos a recortar este logo. Entonces, ¿cómo se recorta? O cómo se... lo mismo con la herramienta de marco rectangular. Hay varias formas. En la capa seleccionamos así o así, ¿sí? Vamos recortando por partes. Esta es una opción, ¿sí? Hasta que ya tengamos la medida. Esta es una opción. Nos devolvemos. Command Z varias veces y lo mismo. Selecciono el área que quiero que se quede. En esta área lo que hago es que le digo selección, invertir y borra lo que esté fuera del área seleccionada. Listo. M para desactivar la selección. Regreso. Voy aquí a darle una propiedad a esta capa. Llamemos a esta capa logo. Listo. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a multiplicar, oscurecer. Miremos qué función me permite. Miremos si me permite alguna función quitar el borde blanco. No, ninguno. No, definitivamente no se pudo con. Entonces la otra opción para poder quitar la capa es la siguiente: quitar esos bordes. Lo ideal sería pues tener el vector, o sea, el archivo original y que se pueda, o sea, que uno pueda trazar, o sea, exportar desde vector a PNG o a imagen, o porque se mantiene en una mejor calidad del archivo. Pero pues muchas veces vamos a trabajar de esa manera, que nos envían logotipos de muy mala calidad para colocar ahí la imagen que corresponda. Entonces quiero quitar este borde blanco del logo. Entonces voy aquí a varita mágica, selecciono varita mágica, que es W, selecciono varita mágica y se activan esas propiedades. Por lo general siempre la tolerancia es donde estoy acá, viene 32, que es la última vez que trabajé y la dejé en 20. 32 es la tolerancia, digamos, el área que busca mayor, digamos, el área que busca el programa para que se unan los puntos. Selecciono y hago clic sobre la imagen, miren, y voy a acercarme para que vean. Miren que aquí aparece como una línea punteadita activada, ¿sí? Entonces esa línea punteada es donde va a ser el corte, aquí. ¿Sí? Que ahí se ve una línea punteada, entonces lo que hago es lo mismo, suprimir, ¿sí? Y pues ahí tenemos nuestro logo rápidamente. Tratemos de quitar esto, lo mismo, con varita mágica, vamos quitando. Mire que aquí la tolerancia es muy alta, entonces bajémosle el nivel de tolerancia, bajémosle a un 10. Entonces miren que 10, entre menos tolerancia, menos puntos de selección tiene, porque lo que hace es que busca áreas de color común, ¿sí? Para poder hacer digamos, esa selección de las áreas de color. Aquí, acá. Sí. Y bueno, helados ya quedó. Café. Vamos a ver. Porque digamos en ese momento bajé la tolerancia de si volvemos a subirla, subamos una tolerancia a 80, ejemplo. Hago clic acá. Miren todo lo que selecciona 80, ¿sí? Entonces recuerden eso, miren aquí a 80. O sea, se excede en el área de selección digamos, de los patrones de color. Entonces, por eso. Entonces, entre menor tolerancia, más definido es. Entre mayor, más amplio es la tolerancia de selección de color. 10. Entonces, aquí selecciono y voy borrando de a poco. Inclusive pueden trabajar en 5, pero pues aquí vamos borrando con varita. Estamos utilizando en este momento la herramienta de varita mágica. Seleccionamos y le decimos suprimir, ¿no? Con la tecla suprimir para ir borrando estas áreas de color.
y no me generen esas, digamos, esas texturas o esos colores que no corresponden a... Listo. Entonces, ya teniendo esto, digamos, nuestro logo, ya desactivando las tolerancias, ya lo coloco aquí en como especie como de la marca de la compañía, ¿no? Y digamos, este es un ejercicio muy básico, o sea, un diseño muy básico, pero pues que la idea es que empezamos con el retoque de la fotografía, el corte de la imagen y ya lo transformamos en una pieza publicitaria básica, muy básica, digamos, con un diseño muy clásico, pero pues la idea es que simplemente es como primer ejercicio, ¿no? Listo, ya guardamos, decimos que ok, que se mantenga el formato de Photoshop, que le habíamos llamado volante PSD. Listo, entonces tenemos ya nuestro archivo ¿para qué? Para impresión. Entonces, ya lo que faltaría es guardar el archivo para impresión. Entonces, aquí hay que hacer otra cosa. Archivo, guardar como. Decimos que vamos a guardar en el ordenador. Buscamos aquí en la misma, voy a colocar volante guión al piso impresión. Voy a cambiar el formato, no PSD, sino lo voy a cambiar como PDF, como .pdf, que son archivos que pues que se utilizan mucho cuando uno lleva archivos para impresión. Entonces digo que no me guarde una copia, que mantenga las capas. Bueno, le decimos guardar. Decimos los que me está diciendo que los ajustes, que si los mantengo, le digo que sí. Y acá me está diciendo qué calidad quiero calidad de prensa, calidad de alta impresión, 1:1, ¿sí? Entonces vamos a darlo para calidad de alta impresión. Y lo otro, cuando ustedes manden a hacer archivos de impresión, tienen que preguntarle al impresor qué tipo de calidad quiere, porque algunos piden calidad de prensa, ¿sí? Algunos o simplemente quieren la estandarizada, que es calidad de alta impresión. Entonces eso también tienen que preguntar ustedes para que entreguen ese archivo PDF en qué tipo de calidad quieren para impresión. Listo. En compresión ninguna, porque la imagen estaba bien. Recordemos que teníamos una buena imagen. Y guardar. Pues bueno, si las imágenes son de 300 dpi, porque es que cuando tenemos imágenes de internet, pues ya es muy difícil garantizar la calidad de la imagen, ¿no? Cuando el cliente nos ofrece imágenes que inclusive del celular que vienen con mala calidad, que son imágenes que pues no están muy bien, pues no se puede hacer mucho. Pero bueno, muchachos, eso son cosas que ustedes se enfrentarán ya en el ámbito, ya cuando ustedes empiecen a trabajar y hacer empiecen a tener sus propios clientes y bueno, y empiecen a tener las experiencias de trabajo que casi todos los diseñadores pasamos por ahí, o comunicadores pasamos por ahí. Le decimos guardar como PDF, decimos que sí. Dice conservar la capacidad conservar capacidades de edición de Photoshop. Eso sí, digámosle que sí, porque pues igual el archivo está por si requeremos después el archivo. Y mientras que guarda, y listo, hemos terminado. Regresemos a nuestra capa y ahí tenemos el volante, el PSD que trabajamos, y este es el archivo ya para impresión, ¿sí? Entonces este es el que se va a entregar al editor. Y ahí tenemos nuestro archivo. Y listo, muchachos, hemos terminado ya, digamos, ese primer ejercicio de edición del plato, la transformación, y ya transformándolo en una pieza publicitaria muy básica, ¿no? La idea es que ustedes ya cuando empiecen a trabajar empiecen a aplicar todo lo que han aprendido, ¿no? De composición, de líneas, de formas, que ustedes empiecen a, a dar sus propias, como su propio sello personal, a sus propias formas, ¿sí? Esto es una composición muy básica, pero pues que ustedes ya con la experiencia empiecen a crear pues a experimentar toda la parte creativa digamos, del recurso gráfico del cual tengan a la mano. Y bueno, muchachos, nada, con eso terminamos ya el ejercicio de esta semana y
Y pues bueno, nos vemos para la siguiente clase.